hay momentos en que son más complicados en nuestra vida y vemos, no, están las pruebas tan difíciles ahora que la provisión se va a ir y mis deudas, mis negocios no van a estar firmes. Pero gracias a Dios, hermanos, que en la Escritura encontramos mucho aliento para vivir con dependencia hacia nuestro Señor. Segundo de Reyes, capítulo 4, versículo 1 al 7. Es un texto muy conocido por muchos de ustedes, seguramente muchos de nosotros, pero nos deja ver y nos deja mucho aprendizaje al respecto esta porción de la Escritura del Antiguo Testamento. Dice así, todos en sus Biblias, hermanos, por favor, dice así: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en tu casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y a tus hijos vivid de lo que quede. Una porción especial aquí en la Escritura, hermanos. Vale la pena orar a Dios y pedir su ayuda para comprender lo que este pasaje nos quiere enseñar. Señor, te pedimos que nos guíes en esta mañana. Gracias porque podemos ver que tú das tu provisión, Señor, a tus hijos, a los que, Señor, en ti confían, a los que han depositado en ti su familia, a los que han depositado en ti su confianza, Señor, en medio de cualquier adversidad. Gracias, Dios, porque a estas familias tú bendices, a las que verdaderamente están doblegando sus vidas para ti, Señor, en donde la plena confianza es vital para nuestra relación contigo. Bendice este tiempo, mi Dios. Cada persona que está aquí, que tiene deseo de escuchar, toca su corazón, abre sus mentes espirituales para que también, Señor, podamos ver toda la grandeza de tu poder, Señor, en tu provisión. En Cristo Jesús te agradecemos esto. Amén. Hay muchos grandes momentos de crisis social, ¿no es cierto? Hay momentos muy difíciles cuando en una ciudad, un país o países vienen crisis sociales, crisis políticas, crisis económicas. Y es fácil que cuando llegan ese tipo de crisis a nuestras vidas, cuando llegan ya a nuestro matrimonio, cuando llegan ya a nuestras familias, es fácil angustiarnos y buscar soluciones que no son realmente buenas. A veces la angustia nos lleva a buscar soluciones precipitadas, fuera del contexto bíblico. Y como cualquier otra familia, hermanos y amigos, en este tiempo, como cualquier otra familia, aquí encontramos en este texto que acabamos de leer a una familia que también está saliendo adelante en los peores momentos de su vida. Esta familia está saliendo adelante en los peores momentos de su crisis. Una viuda de uno de los profetas fieles al Señor, ustedes observen ahí, va y consulta a Eliseo sobre un serio problema que le está aconteciendo en ese momento a esta familia. Su esposo, su difunto esposo, había muerto sin pagar una deuda que tenía ahí guardada. Seguramente nadie le iba a cobrar mientras estaba vivo.
no tenía nadie pendiente de irle a cobrar, bueno, ahí está, me va a pagar un día, pero deja esta deuda en ese momento cuando él muere, y según la costumbre de la época, para poder cubrir esa deuda, el acreedor podría hacer esclavos a sus deudores, y en este caso incluyendo a los hijos. El acreedor podría decir, voy a tomarlo, y lo vemos, según la ley de Moisés, lo vemos, cómo está explícito ahí esto. En la ley de Moisés, el Señor, nuestro Dios, permitía a los acreedores tener como esclavos a los deudores y a sus hijos, a fin de que estos pudieran cubrir todo lo que se les estuviera debiendo. ¿Y qué es un acreedor, hermanos? Un acreedor es... ¿Quién conoce a un acreedor? Rápido dices bancos, ¿no? Un acreedor es aquel que tiene derecho a pedir que cumpla aquel deudor su obligación, ¿no es cierto? Especialmente que se le pague una deuda. Ese es un acreedor. Esa es la persona que se presenta y dice, págame la deuda, ¿no es cierto? Y la ley de Moisés lo menciona. Éxodo capítulo 21, versículos 2 al 4, dice, si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al 7º saldrá libre. ¿Se dan cuenta? De balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Entonces, había permisión por parte de Dios para hacer esto. Sin embargo, Dios también cuidaba mucho que no se cometieran abusos. Ahí en Levítico, capítulo 25, 39, no lo lea, solamente estoy queriendo llevar al panorama de lo que está sucediendo aquí. Dios tenía cuidado de que no se abusara de estas personas. Y el versículo 39 del capítulo 25 de Levítico dice, y cuando tu hermano empobreciere estando contigo y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo, como criado, como extranjero, estará contigo hasta el año del jubileo, te servirá. Ahí era donde terminaba realmente su paga, ¿no? Llegaba el año del jubileo y hasta ese año terminaba. Entonces, dice el versículo 41, saldrá libre de tu casa y él y sus hijos consigo, y volverá a su familia y a la posesión de sus padres se restituirá, porque son mis siervos, los cuales saqué yo de la tierra de Egipto, no serán vendidos a manera de esclavos. No te enseñorearás de él con la dureza, sino tendrás temor de tu Dios. Entonces ahí vemos cómo el Señor sí permite eso, pero tiene cuidado de este tipo de personas que tenían estas deudas. El punto, hermanos, amigos, es que la privación de sus 2 hijos de esta mujer, ¿qué significaba? Si se los llevaban de esclavos, ¿qué significaba? Para esta madre viuda, la pérdida de su sostén futuro para esta familia, ¿no es cierto? Es como hoy en día, ¿no? Yo veo a Selene, por ejemplo, veo a los 2 niños, veo a jóvenes que están aquí y pienso, en un futuro, estos hombres, si están bien dirigidos, si Dios está trabajando con ellos, estos hombres un día, ¿qué van a hacer, hermanos? Van a sustentar, ¿no es cierto? En medio de problemas o aflicciones, todo, digo, aquí apartándome del texto un poquito, todo depende de qué bien eduques a tus hijos, ¿no es cierto? Siempre he pensado en Benjamín y Josué, están ahí abajo ellos. Benjamín están aquí, ¿verdad? Benjamín, Josué están, pienso en ellos, aquí está uno de ellos y pienso, Señor, ayúdales que un día ellos puedan ser un baluarte para ti, que ellos puedan trabajar para ti. Pero entonces piénsenlo, en el contexto esta mujer dice, tengo un problema grave, se van a llevar a mis hijos y entonces ¿mi futuro cuál es? No hay absolutamente nada. Sus hijos al desarrollarse seguramente serían la fuente de apoyo para esta mujer, esta viuda. Sin ellos era casi imposible, hermanos, que esta mujer se pudiera sostener. Para socorrerla, el profeta de Dios, Eliseo, no la menosprecia, no ve en ella como si no pudiera sacar nada, sino que ve en ella, Eliseo no descarta a esta mujer y se da cuenta, o al darse cuenta que ella tenía un frasco de aceite, versículo 2, ella tiene un frasco de aceite en su casa, ¿no es cierto? Le manda le pide
que vaya a pedir vasijas prestadas a los vecinos, todas las vasijas que pudiera conseguir, y luego que consiga todas las vasijas en privado, ya en esta familia sola, las llenara de aceite. Es lo que le manda hacer a ella. Enseguida, ¿qué hace la viuda? La viuda obedece la palabra del profeta, y solo después de llenar la última vasija se detuvo el aceite que estaba dando a cada una de las que habían conseguido ella y sus hijos. Y muy importante, hermanos, muy importante, observen, ustedes lo están viendo en sus Biblias, muy importante, la cantidad de la bendición recibida por ella era proporcional, o era en proporción a la fe de esta mujer conforme a la palabra del profeta, ¿no es cierto? Porque consiguió tantas vasijas cuanto podía tener. Entonces era proporcional a su fe en la palabra profética, y su diligencia, hermanos y amigos, en conseguir todas las vasijas de la comunidad se vio ahí. Ella salió y buscó, ¿no es cierto? Trabajó para esto, ir a buscar las vasijas y conseguirlas. La orden de llevar las vasijas después de cerrar la puerta hace claro un milagro, hermanos. Un milagro que no fue un espectáculo público. ¿Sabes qué? Vas a llevar esas vasijas, te encierras, y no en público, sino en secreto con ella, se hace ese milagro, porque observen bien, el profeta no estuvo presente ahí, Eliseo no estuvo ahí, sino que se mete ella con sus hijos, y no está el profeta ahí. No pudo haber sido un truco, no pudo haber sido una magia, no pudo haber sido algo que todos dijeran, bueno, es que pasó esto ahí. No. ¿Quién estaba nada más? La mujer y los hijos. Y esto es importante, ¿por qué, hermanos? Porque demuestra el poderío de Dios, ¿no es cierto? Porque si hubiera estado Eliseo, otros hubieran dicho, no, él le ayudó, ¿no es cierto? No, muestra el poderío de Dios, hermanos. Es un acto poderoso, portentoso de un Dios que es un Dios creador, y aquí debemos de empezar a ver esta situación, hermanos. Es un acto de un Dios que sí lo puede hacer. Tú lees el pasaje y dices, llenaron vasijas de aceite. ¿Cómo? ¿Cómo llenaron esas vasijas? ¿Quién las llenó? ¿Puedes imaginar en tus manos una vasija, llenar una, pásame otra, y tú solamente tienes una vasija en tu mano? Pásame otra. Quiero recordarte, hermano y amigo, que cuando esa vasija se iba llenando cada vez más, todos podían darse cuenta que Dios es poderoso para suplir cualquier cosa que te falte. Cuando estamos batallando en diferentes situaciones, no solo en lo económico, en lo físico, en lo emocional, en nuestras relaciones personales, en nuestras relaciones matrimoniales, y en este caso específico, en un asunto de economía, hermanos, debes de saber que hay un Dios creador, que hay un Dios sustentador, que hay un Dios poderoso para hacer cualquier cosa que tú no puedas imaginar. Y aquí un paréntesis, ¿para quiénes? Porque había ciertas cosas en esta mujer, ¿no es cierto? ¿Para quiénes? Son los puntos que vamos a ver más adelante. Es para aquellas personas que tienen una relación especial con Dios, ¿no? Y te vas a preguntar, bueno, ¿por qué hay bendición a otras personas? ¿Por qué otros que no creen en Él son tan...? Sí, hermanos, pero la bendición más grande es la salvación. Es la relación con un Dios poderoso como nuestro Creador. Mateo 6:6 dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público, haciendo un paralelo a esto que estaba sucediendo con esta mujer. Ella confió y fue a hacerlo. De esta forma, hermanos, su participación personal y la ausencia del profeta de Dios, la ausencia del profeta Eliseo, servían para que esta mujer se diera cuenta de que el poder para resolver los problemas procedía ¿de dónde? De Dios. Ella aprendió, ella se dio cuenta, o su fe se incrementó, ¿no es cierto? Muchos de nosotros podemos estar pasando por diversas aflicciones hoy, pero sabemos en el pasado lo que Dios ha hecho con nosotros, y al ver estos grandes milagros que hoy se dan en el Señor, ¿verdad? De diferente manera, tal vez no vamos a ver la vasija llena y la vamos a llenar, o le vamos a pedir hoy, lléname unas cuantas monedas de oro y vacía más de oro en otras. No vamos a hacer eso.
pero vemos la provisión de Dios, cómo está ahí. Y hermanos, somos poco diligentes, amigos, somos pocos diligentes cuando no confiamos en el Señor y no creemos que Él sea poderoso para hacer todas estas cosas, como dice Efesios 3:20, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que obra en nosotros. Esto es el Espíritu Santo. Entonces, esta mujer se iba dando cuenta del poder que procedía solamente de Dios y esto iba aumentando su fe. Y después, ya más adelante, en una segunda consulta con Eliseo, con el profeta, le dijo, fue con Eliseo y Eliseo le dice, vende todo el aceite y la ganancia la dejarás para pagar la deuda y vivir juntos tú y tus hijos. Bien, hermanos, hasta aquí. Uno de los principales temas que encontramos en la Biblia, nuestro principal tema es nuestro Señor Jesucristo, lo vimos hace un ratito. Todo es Cristo en la Escritura. Pero uno de los temas principales también que encontramos ahí en la Biblia es la providencia de Dios, es la providencia divina. ¿Cuándo nos ha desamparado Dios, hermanos? De hecho, estás aquí gracias a su providencia. No estoy hablando únicamente del pan, estás aquí gracias a que Dios aún te da salud, aún te da, todavía tienes entendimiento en tu memoria, puedes reaccionar y reconocer y hablar. Debemos estar agradecidos por esto. Y la Biblia, hermanos, nos habla de su providencia. Y entre las tareas más o tareas primordiales que tenemos los creyentes se encuentra la tarea más importante, es aprender a confiar en Dios. Muchos de nosotros desconfiamos, o muchos de ustedes desconfían en Dios en los momentos más difíciles. Y lo entendemos, lo entendemos. Estuve pensando en esta prédica en uno de mis hermanos, a quien amo mucho, lo mencioné hace un rato, y yo decía, no tiene que haber preocupación. No tiene que haber preocupación. Dios te va a sustentar. Si tú le amas, Dios te va a sustentar. Porque dejar de pensar así, hermanos, es dejar de pensar en su providencia. Es dejar de pensar en su poder. Y es volvernos a la ignorancia del mundo. Es ubicar a Dios a un Dios que no existe y que es falso en la Escritura. Debemos aprender a confiar como nuestro proveedor, y no solo como nuestro proveedor. Hermanos, ¿qué padre de familia no quiere darle el pan que pide el hijo? Tenemos que confiar no solo como nuestro proveedor, sino como el sustentador de nuestras familias. Queremos surtir todo a nuestras familias en toda área, ¿no es cierto? Debemos de confiar en el Señor. Tenemos que remarcar en nuestra casa, tienes que hacer ver en tu casa, como jefe de familia, como mamá, tienes que recalcar en tu casa esta verdad. El Señor cuida de nosotros y nos ayuda a superar cualquier crisis, ¿no es cierto? Yo veo una de las grandes bendiciones es estar en una iglesia, hermanos. A mí me han hablado pastores, pastor, va para allá mi hija, va para allá mi hijo. Tuvimos una familia hace años, muy bonita, una familia, estoy muy enamorado y encantado con esta pareja que vinieron, y su papá, pastor, en Costa Rica, no me acuerdo, República Dominicana, me dice, pastor, va para allá mis hijos. Preocupado, para que pudieran tener provisión aquí. Y es una bendición tener una iglesia, hermanos. Se acercaron, los fui a ver y duraron aquí cerca de medio año o más asistiendo a esta iglesia. Después salieron, estuvimos al pendiente de ellos. Pero Dios, hermanos, aunque estés tan lejos o tan cerca, nunca te va a abandonar, nunca te va a dejar. Entonces, toda nuestra casa debe ser enseñada que Dios cuida de nosotros en los momentos más difíciles. Porque ¿qué ven las familias? ¿Qué oyen tus hijos? ¿Qué es lo que oyen cuando hay crisis en tu casa? No, estamos mal. Y sale el hijo a hablar con la amiga. No puedo porque estamos mal. Y somos creyentes. ¿Que no deberíamos mostrar la gloria de Dios en nuestros hogares, manifestando a otros? Es que a pesar de esta crisis, mi papá, mi mamá y yo estamos sustentados por el Señor y no sabemos cómo va a ser, pero lo va a hacer.
Pero muchos, hermanos, toman su posición y dicen, esta es la manera en que yo lo voy a arreglar. Y ahorita lo vamos a ver, cómo lo hizo esta mujer, hermanos. Él es nuestro Padre, hermanos. Y sabes, no tienes un Padre que te avienta el pan al suelo, o que te lo vende y te quiere comprometer. Tenemos un Padre que es bondadoso. ¿Por qué? Envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, hermanos, sin que tú y yo lo mereciéramos. Tenemos un Padre bondadoso a quien debemos acudir en cada dificultad que entremos. Ahora que voy a pasar a la cirugía, hermanos, he oído muchas opiniones. Y en medio de todas esas opiniones me detuve y pensé, Señor, tú estás en control de todas las cosas. Tú sabes lo que haces. Tenemos que confiar en el Señor en medio de las dificultades, de las adversidades, con la certeza de que nunca nos va a abandonar, ni a nosotros, ni a nuestros propios hijos, hermanos. Si tienes una relación real con Dios, tus hijos serán bendecidos y resguardados también por el Señor, y ellos tendrán su compromiso de relacionarse también con el Señor. Vamos a ver esta porción de la Escritura. Vamos a encontrar tres aspectos que nos van a ayudar a obtener la provisión divina para sustentar la familia. Sabemos y entendemos que es parte del Antiguo Testamento. Sabemos que fue un acto específico en el tiempo de la historia de nuestro Señor, con una familia en específico, pero me queda muy claro que el poder de Dios no está limitado para hoy, hermanos. Tal vez Él no va a ocupar las mismas formas, medios, y si quiere hacerlo, lo va a hacer. Pero Él, su poder, sí lo va a desplegar para aquellos que tengan confianza en el Señor. Así que vamos a ver tres aspectos que nos ayudan a obtener la provisión divina para sostener a nuestra familia. ¿Quiénes son cabezas de familia aquí? Junto con sus esposas. Ok. ¿Has batallado? ¿Has batallado? Escucha esto. El primer aspecto es que nos ayuda a obtener la provisión divina. Nos ayuda a obtener la provisión divina. Dios debe ser el primer recurso para suplir nuestras necesidades. ¿Y por qué lo digo esto, hermanos? Observen el versículo 1. Versículo 1 que tenemos ahí. Está ahí. Bueno, no puedo manejarlo desde acá. Dice, una mujer, de las mujeres de los hijos de los profetas, o sea, un estudiante que estaba ahí, clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes, dice, que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Bueno, un profeta fiel, sirve al Señor toda su vida, pero en un momento de su vida llega la muerte para él, cuando todavía tenía esposa y cuando todavía tenía hijos que dependían de él. Y este hombre que había ya fallecido había adquirido deudas que nunca pudo liquidar. Había tenido unas deudas, no las había podido liquidar, y los acreedores, como mencioné hace un rato, quisieron pasarle la factura. ¿Sabes qué? Tú me debes, ¿no? ¿Y cómo se la quieren pasar? Con la vida de ¿quiénes? De sus hijos. Esa es la manera en que lo querían hacer. Y tomando a los muchachos como esclavos, como siervos, estos se los iban a llevar. Entonces aquí está, hermanos, una mujer clama a Eliseo. Entonces la mujer, en su angustia, ¿qué hace, hermanos? Vienen los acreedores, me los voy a llevar. ¿Qué harías tú? ¿Qué haría yo? No vas a decir, yo voy y los golpeo, ¿no? Es una deuda, hermanos. Es una deuda. Entonces, esta mujer va y clama a Eliseo. Es muy importante esto, hermanos. Ella seguramente había aprendido que Dios respondía por medio de estos profetas, hermanos. Seguramente ella ya tenía conocimiento, entendía, es por medio del profeta que Dios actúa también, ¿no es cierto? Por eso ella se acerca al profeta. Bueno, nosotros sabemos a qué debemos acudir, hermanos. A Cristo.
¿Y dónde encontramos a Cristo, hermanos? Aquí está. ¿Cuántas veces lo primero que hacemos es acudir a otra instancia? En medio de crisis. Bueno, esta mujer acude al profeta Eliseo para solicitarle: Eliseo, dame una respuesta divina, por favor, dime. ¿Y qué le dice? Observen, tu siervo, mi marido, ¿qué pasó con él? Ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Algo importante, hermanos. Por eso entiendo que esta familia entendía la relación con Dios, sabía por dónde debía dirigirse. Alguien que no está enfocado, alguien que no está en comunión con el Señor, va a buscar por su propia carne, por sus propios medios, la provisión, ¿qué? Humana, no la provisión divina. Entonces ella sabía de que Elías le iba a ayudar, y tenía la confianza que mientras ella estuviera orando, todo lo que ella estuviera pidiendo, seguramente Dios le iba a contestar. Entonces va y clama a Eliseo, le dice que ha muerto, tú sabes que él te servía, y ahora ya vino ¿quién? El acreedor, y quiere tomar a mis hijos, ¿no es cierto? Y al final, ustedes saben, cuando leímos el texto, la historia nos dice que aquella mujer recibió una bendición divina, una provisión divina, que le ayudó a pagar por completo todo lo que ella debía, y le sobraron recursos para mantener a su familia sin problema. El punto es este, hermanos. Nosotros tenemos que aprender el principio de ¿qué? De ir y ¿qué? Buscar al Señor. Este es el principio. Nosotros tenemos que aprender el principio de buscar al Señor como primer recurso en nuestras crisis económicas. Si hay crisis económica, tu primer recurso debe de ser: acércate al Señor. Todas las familias, estoy seguro, hermanos, todas las familias, sin excepción aquí, estoy seguro, tienen problemas. Todos pasamos por problemas económicos. El problema de esta familia era mucho más allá, ¿no es cierto? ¿Cuáles eran los problemas que tenía esta mujer, hermanos? Había un problema familiar. ¿Qué había pasado? Piensa en el contexto histórico. Acaba de morir ¿quién? Estaba muerto. Un problema familiar. Otro problema que tenía, aparte del familiar, tenía ¿qué, hermanos? Deudas, tenía acreedores. Tenía problemas no familiares, sino también económicos. Es cuando dices, se me juntó todo, ¿no es cierto? Tenía problemas familiares, económicos, y además tenía un problema social. ¿Cuál era? Perder a sus hijos, los iban a tomar. ¿Por dónde le estaba atacando todo esto, hermanos? ¿Y qué hizo esta mujer? Bueno, la Biblia nos dice que este era un problema fuerte, pero observen, esta mujer acude a un banquero, va con un prestamista, ¿no es cierto? Acude con un espiritista, y va con las religiones de su tiempo y le dice, ayúdenme. Bueno, no hizo nada de eso. Bien podría haber hecho eso. Es lo que hacemos nosotros, ¿no? Se los van a llevar. Vendo mi casa, hipoteco mi casa, doy. Y es natural, hermanos. Hasta en los secuestros sucede eso, ¿no? Pero esta mujer, hermanos, dice que clamó a Eliseo y le presentó la problemática. ¿Te das cuenta? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas todas vuestras peticiones. ¿A quién? Delante de Dios, delante de Él, con toda ¿qué? Con toda oración y ruego. Y obviamente la paz del Señor está sobre nosotros cuando estamos en eso, pero ella no acude a nada de estas personas. Ella acudió a donde debía acudir. ¿A quién? En este caso, obviamente, a Dios por el medio del profeta, quien iba a responder, ¿no es cierto? Acude a donde debía acudir, al Señor. Antes de procurar, entendamos eso, hermanos, antes de procurar la ayuda humana, tenemos que orar al Padre, ¿no es cierto? Les decía yo que se oyen muchas cosas, que pasa a todos. ¿Quién nos da toda clase de soluciones en lo económico? Todo el mundo. Pero antes de procurar la ayuda humana, tenemos que orar al Padre para que Él abra estas grandes puertas de bendición para tu familia, para mi familia, hermanos.
Porque muchas de esas decisiones son fracasos en nuestra vida. Muchas de esas decisiones. Entonces, qué importante es que los hijos, porque esta mujer estaba hablando con Eliseo, y ahí estaban sus hijos. Qué importante, hermanos, es que los hijos vean la fe de sus padres, ¿no es cierto? Qué importante es que mis hijos vean mi fe. Que no vean que estoy claudicando cuando estoy en problemas económicos y aún de cualquier otra índole, hermanos. Y que tengan un testimonio fiel de lo que es depender de Dios. ¿Sabes qué, hijo? Nosotros vamos a depender de Dios y vamos a depender de Dios y de sus beneficios. Eso es importantísimo, hermanos. Tal vez vas a decir, ¿por qué este tema? Porque es el tema por donde están pasando muchas familias ahora. La crisis social es fuerte. Pero nuestra dependencia de Dios debe de ser absoluta. Sin titubear, debemos depender de nuestro Señor. Nos libramos de crisis mayores cuando dependemos del Señor, ¿no es cierto? Cuando estás seguro de Él, te libras de muchos conflictos, de cadenas de pagos que te ahogan, porque te puedes ir a endeudar con mucha gente, ¿no es cierto? Pero te libras de todo eso y te libras de muchos dolores de cabeza que realmente no valen la pena que los tengas, innecesarios, si practicamos la disciplina de poner a Cristo como nuestro primer lugar. Y aquí algo importante, hermanos. No solamente es el hecho de poner a Cristo en primer lugar, Él te manda que lo hagas como su hijo. Cuando tú no haces eso, tu poca diligencia se ve sobre Él. Él es el que sabe exactamente lo que tú estás haciendo y en qué estás confiando. Entonces, es posible que el mundo no nos eche la mano, ¿no? Nos cierre las puertas. Es posible que muchas personas nos fallen. Eso es muy posible, hermanos. Que nos nieguen la ayuda a aquellos en los que más confiamos. Te acercas con las personas que dicen, con ella sí me va a ayudar. Es posible que no llegue esa ayuda. Pero podemos estar seguras, hermanos, podemos estar seguros que Dios es bueno. Podemos estar seguros que Dios sí va a darte su bendición y que su amor y que su misericordia son tan grandes que siempre, hermanos, siempre, amigos, velará por el bien de tu familia, por el bien de tus hijos, por el bien de tu esposo, por el bien de todo tu hogar. Él va a estar velando ahí, ¿no es cierto? Número 2. Algo que nos va a ayudar también, no solamente a acercarnos al Señor, observen, sino nuestra fe en el Señor debe mantenerse a pesar de que parezca imposible superar la crisis. ¿A cuántos nos ha parecido? Ya, esto es imposible superarlo, es imposible, necesito algo más fuerte que esto. Observen el texto, versículos 2 al 5. Y Eliseo dijo, ¿qué te haré yo? Declárame, ¿qué tienes en casa? Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Wow, hermanos, esto está increíble, ¿no? Y le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos los vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entrega luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba el aceite en estas vasijas. Entonces, nuestra fe, hermanos, en el Señor debe de ser a pesar de que parezca imposible la crisis. ¿Para quién es ya imposible? Bueno, tal vez no es ahora, pero ha llegado y lo has visto como algo ya tremendo, ¿no es cierto? Bueno, cuando la viuda acude, hermanos, a Eliseo, yo lo muevo acá. Cuando la viuda acude a Eliseo en busca de apoyo, recibe una respuesta que parece, hermano, no sé qué opinas tú, que parece no ayudarle mucho. ¿Cuál es la respuesta de Eliseo? ¿Qué te haré? ¿Qué tienes en tu casa? Y le dice, tu sierva ninguna cosa tiene, sino una vasija. Ve y pide más vasijas. Y llénala con...
¿Qué tienes en tu casa? Es una pregunta extraña, hermanos. Su respuesta, si se dan cuenta, nos deja ver la situación en la que vive esta mujer. Esta mujer vivía en una situación precaria, hermanos. Observen, tu sierva ninguna cosa tiene. ¿Qué cosas tienes en tu casa? Una vasija. ¿Cuál era la situación de esta mujer, hermanos? Mal. Estaba totalmente descompuesta en lo económico y te digo que no solamente en esa parte, sino en lo familiar y en lo social tenía problemas. Entonces, su respuesta nos deja ver que ella atravesaba por una crisis fuerte, hermanos, económica. Todo lo que tenía de valor, ¿qué era? Una vasija. Era una vasija nada más. Y la instrucción de Eliseo es que toda la familia se integre a buscar una solución. Todos vayan y hagan esto. A toda la familia les pide esto. ¿Y cuál es la idea? Les empieza a decir, saldrán la mujer y los hijos con los vecinos a pedir prestadas los recipientes vacíos, ¿no? Ve y pide. Y luego les dice, luego enciérrese, en el siguiente versículo, luego enciérrate tú y echa en todas las vasijas, y cada vasija que vayas llenando la vas poniendo aparte, con las demás que tienen el aceite. ¿Se imaginan, hermanos? Piénsenlo. ¿Se imaginan la sorpresa de aquella mujer viuda cuando Eliseo le dice que se quede con lo poco que tiene? ¿Por qué es lo que le está diciendo? Bueno, la solución es quédate con lo que tienes, que por cierto es muy poco, y que llenes su habitación con o sea, no sé si me explico, hermano. Quédate con lo poquito que tienes y todo eso, y todo llénalo con todos los recipientes que te vamos a dar, pero si no tengo nada, ¿te das cuenta? Así somos nosotros, hermano. Tal vez, ¿cómo reaccionaríamos? No, eso no. Está mal, o sea, ese consejo está mal. Hacer lo que tú me pides, confiar en Dios y con mi crisis, con lo que yo ahorita estoy viviendo, que tú no te imaginas, está mal. Es lo que esta mujer podía haber contestado. Piénsalo. Ella seguramente pensó en algo, hermanos. La Biblia no nos lo declara, pero pensó en algo y vemos por dónde se dirigió su pensamiento. ¿Qué hizo ella, hermanos? Obedeció a Eliseo. Y no solo ella obedeció, sino también ¿quiénes, hermanos? Sus hijos. Porque dice, y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. ¿Qué significa esto, hermanos? Digo, parece tan obvio, pero esto es un conflicto contemporáneo. Esto que es tan obvio es un conflicto que deshace familias y matrimonios. La desconfianza a Dios, la poca obediencia a Dios, por eso no hay prosperidad, hermanos. Y no te estoy hablando de la prosperidad, y aquí queda muy claro en este púlpito que nosotros no nos basamos en la prosperidad económica como pudiera haber sido en el Antiguo Testamento. Pero hoy tenemos prosperidad espiritual, prosperidad física, prosperidad económica. ¿Por qué no? Hay todas las áreas que cubre el Señor. ¿Pero debido a qué? A que tienes que ser obediente al Señor. Entonces, esta mujer no se queda sorprendida con eso, sino que va y obedece, y sus hijos también. No les dicen, no le están cuestionando la orden que les da el profeta a ellos, sino que obedecen, aunque pareciera absurdo. ¿A cuánto les ha parecido absurdo? Bueno, es que tú estás bien y nosotros no. No me mandes a orar. ¿No es cierto? ¿Verdad que parece absurdo, hermanos? Pero no es así. Entonces, aparentemente no resolvían nada con esa instrucción. Cuando ella se fuera no lo iba a resolver. Ellos, sin embargo, ¿qué pasa? Se mantienen firmes, confían que de la nada el Señor les iba a sacar la provisión. Creían básicamente en ese milagro que iba a suceder, hermanos. ¿Se dan cuenta? Esta madre, ¿qué mostró, hermanos? Obediencia al profeta en este caso. Obviamente obediencia a Dios, ¿no? ¿Qué hizo? Número uno, trabajó ella y sus hijos. Observa. O sea, no es que se apareció, y aquí me desvío un poquito del tema, pero el asunto es, no es que solamente se apareció. Para que se hubiera aparecido o se hubiera llenado esas vasijas, ¿qué tuvieron que hacer? ¿Mande? No, buscar. Esto es trabajar.
Dice el Nuevo Testamento, si no estás aportando nada, no comas nada. Pablo decía esto. Ellos trabajaron, hermanos, junto con sus hijos a la recolección, no quedaron sentados. Dios nos manda a ser diligentes y trabajar, no estamos esperando el milagro del cielo como tal. Pero trabajar va unido a la obediencia y la relación con Dios. Tu tiempo, tu mente, tu esfuerzo a Dios. Porque tú puedes trabajar para esforzarte hacia otro medio, que es el mundo. No sé si me explico, hermanos. Ella se esforzó a trabajar en lo que Dios le había propuesto hacer. Entonces, aquí es donde puedes entrar en conflicto y decir, no, pues o trabajo o no trabajo. ¿No? No, es muy claro, hermanos. Ella está siguiendo el plan de Dios. ¿No es cierto? Ella está confiando en el plan de Dios. Ella sabe que esas vasijas se iban ¿a qué? A llenar. Ella sabe a quién acudir, nuestro punto anterior, porque sabe que Dios trataba con los profetas. Nosotros debemos saber a dónde acudir, porque sabemos que esta es la palabra de Dios y Él dice que no nos va a desamparar. Pero ¿qué dice? Ponme como una prioridad. Y entonces las cosas serán añadidas. Entonces ella trabaja, hermanos, obedece al profeta, trabaja con sus hijos. Número 2, recogió todas las vasijas, ¿no es cierto? 3, recogió todo el aceite que ya había recopilado y luego lo vende. 4, vende el aceite. Entonces, ¿a qué quiero llegar, hermanos? Amigos, en ocasiones nuestra fe es tan probada como esta familia. Muchas veces pasamos como esta familia, buscamos ayuda y parece que no la recibimos, ¿no es cierto? Los consejos que nos dan no representan para nosotros nada posible, los consejos que nos da los hermanos espirituales, la Biblia, no parece que no son la solución. Esperamos dinero, comida, bienes, trabajo, ¿y qué nos dan, hermanos? Sugerencias, ¿no? En lugar de que nos den estos bienes materiales, nos dan instrucciones. Y esas sugerencias, esas instrucciones no nos satisfacen. Pero observen, tenemos que aprender a no dudar de la bondad de Dios, aunque la crisis sea grande. ¿Se dan cuenta? Ni dejemos de confiar en la fidelidad del Señor. El salmista decía en el Salmo 37, 25, joven fui y he envejecido. Y hermanos, yo te puedo decir, tengo 13 años en esta iglesia y no he envejecido mucho, pero y lo voy a decir, y he envejecido y no he visto justo desamparado. Y cuando los veo desamparados, hermanos, es porque se han apartado del plan de Dios. Pero yo doy testimonio que en esta iglesia no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. De verdad, hermanos, el salmista tiene toda la razón. No hay justo que pueda ser desamparado por el Señor. Observen las palabras de permítanme regresar. Es que tarda mucho aquí. Las palabras de Eliseo, cuando le dice, ¿qué haré yo? Las palabras de Eliseo, ¿qué te haré yo? Me recuerda las palabras del apóstol Pedro, hermanos. ¿Recuerdan ustedes? Eliseo le dice, ¿qué te haré yo? Llevando todo al plan del Señor. Y Pedro dice ahí en Hechos capítulo 3, versículo 6, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Qué increíble, hermanos, esto. No tenemos nada para darte, yo no tengo nada para sustentarte. Yo quisiera a cada familia poder apoyar con mis bienes, con recursos y que pudiéramos todos salir adelante. He pensado en crear negocios, pero ¿sabes qué? No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy y esto es la palabra de Dios.
que te puede sustentar en cualquier tiempo en tu vida. Eso sí es poder, hermanos. Eso sí permanece. Eso sí es convicción y eso es confianza. Dios puede suplir nuestras necesidades. Debemos tener fe y confianza en Él, aunque parezca la situación más dura y más difícil. Filipenses, ¿se acuerdan? Capítulo 4 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. Obviamente suple nuestras necesidades espirituales, pero insisto, Dios sabe también pagar bien en lo económico. Si con una vasija de aceite, hermanos, el Señor pudo hacer que se llenen muchas más vasijas, y eso es una muestra pequeña de su poder, porque Él es el creador de todo. ¿De qué no es capaz nuestro Dios todopoderoso, hermanos? ¿De qué no es capaz? Y si lo hace o no lo hace, no es mi problema ni tu problema, es nuestra obediencia a Él y esperamos en Él, lo haga o no lo haga, hermanos. No tiene ninguna obligación sobre nosotros en hacerlo. ¿Te das cuenta? Nosotros somos los que nos debemos a Él, por el contrario. Sin embargo, recuerden, el atributo de Dios es que Él es generoso, misericordioso. Tenemos que involucrar a toda nuestra familia en este tipo de confianza, hermanos, en este tipo de fe, en este tipo de dependencia. ¿Qué le dices a tu hija? ¿Qué le dices a tu hijo? ¿Cómo le hablas? ¿Qué le dices? ¿Sabes qué, hija? Estamos apuradas, ¿verdad? O estamos apurados. Es que las cosas es... ¿Cómo está eso, hermanos? Que toda tu familia aprenda a buscar a su Creador, que toda tu familia aprenda a buscar al sustentador. Háblales, diles que tengan confianza en Él. Diles que a pesar de que la crisis es tremenda, vamos a esperar en Él, que todos le busquen, que oren, como lo hizo esta mujer, que oren y que sean testigos del poder maravilloso que emana de los cielos para tu familia, para mi familia. Eso es lo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos, hermanos. Y finalmente, después de estos dos puntos, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Después de la crisis tenemos que administrar la bendición que el Señor nos da. ¿Se dan cuenta de lo que hace esta mujer? Observen. Cuando la vasija estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme otras vasijas, y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. ¿Qué piensan, hermanos? Si hubiera ido por otras 500, ¿cuántas vasijas hubiera llenado? A veces nos detenemos, hermanos, en la bendición, ¿eh? Yo creo que Dios no le dio un límite, ¿no? Noten, hermanos, que al principio es notorio que esta mujer solo iba a pedirle. ¿Qué le pedimos al Señor cuando estamos en crisis? Señor, por favor, dame estos 5,000 que necesito, y échame la mano con otros 100,000, ¿no? No hacemos eso, que queremos salir de la crisis. ¿No es cierto? Noten que al principio es notorio, esta mujer solo había pedido lo suficiente para pagar su deuda. Pero si hubiera ido por 15 más, 20 más, 30 más, 50 más, ¿qué hubiera hecho el Señor, hermanos? Su bendición no se hubiera detenido, se hubiera seguido derramando y derramando y derramando. Tan diligente hubiera sido esta mujer en recopilar más y más y más y más vasijas, creyendo desde el principio que Dios podía dar bendición por medio del profeta, hermanos. Yo creo que Dios puede darnos bendición por medio de su palabra en medio de las crisis. Y si somos diligentes y trabajamos, Dios va a dar provisión continua. Tenemos que administrar la bendición del Señor. Dios le dio lo suficiente para que pudiera no solo pagar la deuda, observen, sino también a comenzar un negocio vendiendo el aceite, hermanos. Esa abundancia de aceite que sobró iba a servir para que sus hijos crecieran y cuidaran a su madre en ese tiempo, hermanos. Observen. Una vez que la familia del profeta ve este milagro, ve esta provisión, esta mujer, ¿qué hace, hermanos? Regresa con Eliseo. Bueno, ve por las vasijas, ve y vende, paga a tus acreedores y tus hijos vivid con lo que quede. Vino, observen aquí,
Vino ella luego y le contó todo al varón de Dios. ¿Qué hizo esta mujer, hermanos? Ve el milagro, regresa con Eliseo para testificar y recibir una nueva instrucción, ¿no es cierto? Regresa con Eliseo, ya está, me llegó esto, le testifica, ¿qué voy a hacer? Y Eliseo le instruye. Ve, déjame quitar esto para que lo noten. Vino y luego ¿qué pasó? Le da la instrucción, ve y vende el aceite. Y luego ¿qué dice? Agárrate 5,000, 100,000 pesos de ahí y guárdatelos. Eliseo le instruye para que administre la bendición divina, hermanos. A veces llegamos a tener tanta bendición, ya salimos de la crisis, hermanos, y no ofrendamos. Cuando teníamos tanta necesidad, hermanos, no apoyamos a otros, no ofrendamos. Y lo peor de todo, ni pagamos a nuestros acreedores, que te voy a decir, la Biblia nos manda y nos llama a saldar cualquier deuda. Siempre he aconsejado a ustedes, no presten, no presten. Si te piden prestado, es mejor regalar. No tengo los 500, pero tengo 200, te los regalo. Para no incurrir en deudas, hermanos, que es una de las cosas, de las tragedias familiares. Pero bueno, Eliseo la instruye. ¿Sabes qué? Vas a administrar con mucha bendición esta provisión que Dios te dio, de tal modo que no vivas en crisis permanente. Ese es el asunto, hermanos. Obsérvenlo. Vas a hacer esto para que de aquí en adelante no solamente sanes tus deudas, sino también vivas correctamente. Entonces, ella ¿qué tiene que hacer, hermanos? Vender el aceite, y quizás se lo iba a vender a las mismas personas que le prestaron las mismas vasijas, o a cualquier otra persona, ¿no? A los vecinos. Y el dinero resultante debía de ser distribuido en dos formas. ¿Cuáles eran esas dos formas? Paga, o sea, no te hagas pato. Ve y paga, es lo primero que tienes que hacer, ve y paga. Cuando tenemos el dinero, hermanos, te lo quedas. O pagas la mitad. Y aquí dice, ve y paga, ¿no es cierto? Paga. Y lo segundo que debía hacer, y paga, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. El Señor le iba a sustentar en un nuevo o una empresa de negocio, porque iba seguramente, y aquí no entramos a detalles, pero seguramente el aceite lo vende, compra más aceite, sigue vendiendo y ya tiene una empresa. ¿Dada por quién, hermanos? Por cierto. Interesante, ¿no es cierto? Dada, ¿por qué la dio? Porque obedeció, porque creyó, porque tuvo fe. Importante, hermanos. O sea, no nos confundamos que nos puede ir bien fuera del orden de Dios, hermanos. Se trataba de recursos suficientes para salir del problema y no volver a entrar más en ese tipo de crisis. ¿Te das cuenta? ¿Saben una cosa, hermanos? Muchas veces sufrimos muchas tensiones, muchas presiones extras, porque no administramos bien las bendiciones que Dios nos otorga. Porque muchos tenemos, pero muchos no administran bien, ¿no es cierto? Lo que el Señor te da no lo administras. No pocos de nosotros pedimos un milagro para una provisión así, ¿no es cierto? Queremos que Dios nos provea, y cuando llega la respuesta, somos tentados ¿a qué, hermanos? Me lo pongo aquí porque luego se les puede olvidar un poquito. ¿Somos tentados a qué? A no pagar, ¿no es cierto? A no liquidar esa deuda, sino usar ese dinero ¿para qué, hermanos? Para otras cosas. Otra de las tentaciones es gastar lo más rápido. Ya pagué, pero otra tentación es, pues me gasto lo que me quedó. Tengo ahorita, me lo gasto en esto. ¿Cuál era la orden de Eliseo? Paga y susténtate, vivid de lo que quede. ¿Qué significa esto, hermanos? Administración espiritual, ¿no es cierto?
y no guardar nada para después. Si clamamos a Dios que nos dé para pagar una cuenta, para salir de nuestros problemas económicos, para salir de una crisis, y el Señor, hermanos, con su amor, con su misericordia, atienda a nuestra oración, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pagar nuestras deudas a la brevedad para no tener más carga con quienes, con aquellos acreedores. ¿Qué es un acreedor? Aquel que demanda se le pague lo que se le debe, la deuda a la que está otorgado. Si nos sobra, debemos entonces ahorrar para el futuro. ¿Se dan cuenta? Y obvio, tus ofrendas, hermano. Tus ofrendas. Las ofrendas es un robo pleno al Señor, hermanos. Yo hablo abiertamente de las ofrendas con ustedes siempre que toco el tema de las ofrendas. No hay bendición si no ofrendas correctamente. Yo ya estoy jubilado, ya no me pagan los 2 millones, ya me lo bajaron. A menos de 100,000. No, yo ya no gano lo que ganaba, hermanos. Te descuentan cuando te jubilas. Pero yo tenía el deseo de estar en la iglesia y a la mitad. Pero las porciones chiquitas que me llegan, hermanos, apenas esta semana, no, vamos a ofrendar más al Señor. Esto parece poco, pero va a ser mucho para la iglesia. Vamos a ofrendar más. ¿Y saben por qué, hermanos? Yo he visto la poderosa mano de Dios en mi vida. He vivido las crisis que tú no puedes imaginar junto con mi esposa y mis hijos. Las crisis más difíciles. Y ver que no tienes nada. ¿Sabes qué es nada? Búscalo en un diccionario y te vas a enterar qué es nada. Nada. Y después Dios sustentando tu vida. Cuando te doblegas y te humillas, porque eres egoísta. Era egoísta. Y ahora mis ofrendas correctamente. Una administración correcta es lo que pide Eliseo. Administrate correctamente. Usemos los recursos sabiamente. Valoremos que dentro de los recursos está la intervención milagrosa de Dios en tu vida. Tú tienes porque Dios te da. Y honremos el favor que Dios nos da siendo buenos mayordomos de los bienes que Él nos está entregando, de lo que tenemos. En conclusión, hermanos, nuestro Padre Celestial ha prometido cuidarnos siempre. Nuestro Señor Jesucristo nos pide que confiemos en Él y que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y nos promete que todas las demás cosas van a ser añadidas. Mateo capítulo 6, versículo 33. Así que cuando atravieses por tiempos de crisis, acércate al trono de la gracia como primer recurso. Acude a Dios, no acudas al hombre. Muestra 2, fe en el Señor, que se debe mantener a pesar de que parezca imposible superar la crisis. Y 3, mantengámonos firmes en nuestra fe, en la bondad de nuestro Creador, y utilicemos sabiamente los bienes que el Señor nos está otorgando. Hagamos que nuestra casa, que nuestra familia sea reconocida por la providencia de Dios, hermanos. Señor, ayúdanos, Padre, a entender esto. Y obviamente sin la salvación en Cristo, esto es imposible. Es imposible seguir un patrón espiritual cuando el Espíritu no mora en nosotros, sino que se sigue un patrón humano, Señor, cuando no hay una relación, Señor, contigo. Padre, antes de cualquier cosa que pudiera suplir en nuestras vidas, te suplico y te pido salvación, Señor, y tu gracia, vida eterna, Señor, para todos los que estamos aquí, que podamos relacionarnos correctamente contigo. Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pido, Señor, que nos des esa convicción de acercarnos a ti, de tener fe a pesar de que parezca tan imposible, y de estar firmes en esa fe y en esa bondad que tú nos das, que nos otorga, Señor, con el bienestar físico, material, espiritual que tenemos. Señor, en Cristo te agradecemos esta tarde. Bendice el resto del día. Amén.